Y ahí debería dejarte de elegir, digamos, qué Compartir ventana ventana de compartir. una aplicación, dice. Bueno, y ahí Y tenés el Google Earth abierto. no. ¿Lo abro? Bueno, y si no, no sé qué es lo que me querías compartir, algo de Word. Claro que, y pude hacer la imagen, pero no es esa Ujú. la que puse en el trabajo de tesis. O sea, cómo lo inicié. Bueno, Porque me queda, no sé si tomarle una captura y recortarla, porque si no queda, no sé, queda bueno, re para feo. salí de ahí, digamos, y volver a presentar ahora y poner, presentar compartir una pestaña, ¿sí? Y ahí te tiene que dar la opción de lo que tenés abierto, digamos, elegir lo que vos querés compartir. A ver. Ah, bien. Ay. WhatsApp, WhatsApp web, Y nueva ahí pestaña se va a ver y correo. tus conversaciones. Che, y no puedo ir acá a las carpetas, o sea, donde tengo No, todo. no, o sea, tenés que abrir el archivo que quieras compartir o que quieras mostrar y ahí Ay, no, vas a no, presentar no sé. ahora y, Compartir audio. No sé cómo o sea, hacerlo, perdón. está bien, pero bueno, abrí, digamos, lo que querés mostrarme en tu compu y después ahí ponés presentar ahora, digamos. Ah, ¿se puede? A ver. Bueno, voy a abrir Sí, sí, el. o sea, lo único que podés mostrarme, digamos, tiene que ser algo que esté abierto. Eh, si Ah, no, me lo bien, tenés que mandar por mail. bien. Bueno, a ver. Cerrar. Y a ver dónde está esto. Ahí lo estoy abriendo porque. Está bien, genial. Pará. Ahí está abierto. ¿Qué hago ahora? Ahora sí, volvé al Meet, digamos, y ahí pones presentar ahora, una pestaña y elegís el archivo. O sea, elegís la pestaña o ventana que tenés abierta, que sería el archivo de Word. Ay, no sé. Ay, Dios. Nueva pestaña. Ahí presentar ahora una pestaña y ahí te tiene que aparecer, digamos, lo que abriste recién. En la lista te va a volver a aparecer el WhatsApp, A ver. más todas las ventanas que tengas abiertas. No, no me. Nueva pestaña, me dice, no sé. No sé. A Bueno, ver, abro eso. si no, mandame el archivo por mail y yo lo miro acá, no hay problema. Y te lo comparto yo y lo vemos juntos. A ver. Bueno, dame un poquito entonces. Aguanta. Santiago. Aguanta. Bueno, ¿Al mismo correo de hoy? sí, sí, Mm, Santiago. ¿Está abriendo? Dame un segundo, por favor. Responder.
Escúchame, Santiago, yo te lo voy a, te voy a adjuntar también el otro, pero no te rías. No, Recién no, tranqui, empiezo. tranqui. Y a ver, te juro que va a mejorar, va a ser de calidad y toda la cosa. Pará. Me sale igual con un. Bueno, ahí te lo estoy enviando. Dale. Pará. Pará. Igual me sale como con un tilde, así una crucecita roja en un circulito. ¿A No dónde? sé. ¿En el mail? No, ahí te lo envié. A ver si. ¿Qué onda? A ver si llega. Mm, No sé. A ver si salió. Sí, ahí me Correo. llegó. Ah, genial. Bueno, ahí te voy a compartir el otro lo voy a descargar de mi correo, pues me lo mandé el otro correo, un quilombo. Bueno, Mm, Natalia. ¿Ahí lo pudiste ver? sí, ahí lo estoy abriendo. Avísame ahí cuando veas la pantalla. Ay, sí, justamente estoy tratando estoy descargando el otro, así te lo puedo Ajá. enviar también para descargar. ¿Ves ahí mi pantalla? No, porque tengo un montón de ventanas abiertas. Dame un segundo, ya lo descargué. Un segundo. ¿Vos lo pudiste ver? Sí, sí, lo estoy viendo y te lo estoy compartiendo. Está muy, muy feo. No, no, no. Hay que ajustar un poco nomás y queda. No sabía si tenía que quedar más, o sea, como transparente No, o no, estar como. ahora charlamos sobre eso. No te preocupes. Bueno, te Avísame comparto. cuando veas la pantalla. Sí, para. Y habilitar la edición. Trabajo de miniaturas superior en geología. Ay, me da cosa, encima que entré tarde, cero escritorio. Bueno, ahí te voy a enviar el otro y listo. Bueno, Mm,
¿Santiago? Sí, Ah, ahí te lo envié al otro. a ver. ¿Qué se desconectó? No sé. Sí, se te había desconectado. Bueno, todavía no me llegó. Ahora va a llegar seguramente. Em, ¿Ves ahí la pantalla Sí. del Google? Genial. Bueno, ahí esta es la superposición que me mandaste, ¿sí? Está bien, ¿sí? En un principio, solo faltaría, fíjate que la línea límite, ¿sí? De Argentina con Chile, en este caso está un poco desplazado en la figura respecto al real, ¿sí? Entonces acá, fíjate que primero podés jugar moviéndolo, ¿sí? Y fíjate que si lo hacemos coincidir, digamos, no está del tamaño que es, ¿sí? Entonces ahí podemos ir moviéndolo y si apretamos acá en este diamante, digamos, acuérdate que se puede mover así, ¿sí? Ah, Entonces ahí lo podés calibrar un poco más todavía. Y acá estoy viendo que hay que acortarlo un poco más, ¿sí? Fíjate para que coincida, digamos, la línea todo. negra, Claro. claro, para que coincida, ¿sí? Bien el amarillo, que es de Google, con la de la figura, ¿sí? Ahí le bajamos un poco la opacidad. Em, lo cortamos un poquito más, lo traemos para arriba, ¿sí? Para que nos coincida ahí, ¿sí? Fíjate que está casi bastante parecido, ¿sí? Ahí fíjate digamos, esta es parte que sobresale, hay que hacerla coincidir ahí, podemos girar un poquito, movemos ahí, ¿sí? Ahí teníamos más o menos, ¿sí? Ya está bastante cercano a la realidad, ¿sí? Hay que cortar un poquito más acá, ¿sí? Ahí, y después fíjate que tenés acá esa línea, no sé si se alcanza a ver, esta línea, ¿sí? Que es el límite Ah, con La la de Pampa Mendoza. y, Ah, ¿cómo? claro, La Pampa Mendoza y Neuquén, digamos, La Sí. Pampa, ¿sí? Entonces ahí hay que mover un poquito para que coincida. No va a quedar perfecto, por supuesto, pero la idea general, sí, ahí más o menos ya estaría, ¿sí? Entonces acá lo que te decía la otra vez, creo que fue lo que te dije, si mal no recuerdo, es que una vez que tenés esto, ¿sí? Lo que podés hacer son dos cosas. O venís acá y generás una ruta, ¿sí? Generar ruta, y lo que haces es básicamente dibujar, ¿sí? Con el mouse y apretando, ¿sí? Puedes hacerlo manteniendo apretando el mouse o ir apretando de a poco, ¿sí? Ves que te va armando los tramos. Seguramente si mantenés apretado va a quedar más redondeado y queda mejor, ¿sí? Que ir haciendo así de a cuadrados, ¿sí? Se queda Ujú. más recto, digamos. Entonces si mantenés apretado el mouse y vas avanzando, ¿sí? Y vas haciendo el contorno, te queda el contorno de la cuenca, ¿sí? Entonces, pues bueno, más o menos lo puedes dejar así o podés, perdón, me fui de la cuenca. Vamos a cerrarlo esto mejor, que estoy dibujando cualquier cosa. Esta es la cuenca, ¿sí? Ahí. Entonces seguís esta cuenca, la parte pintada, digamos, Mm. no la punteada, ¿sí? Había arrancado por la punteada, se ve que era más fácil. Eh, y ahí una vez que más o menos terminás, ¿sí? Puedes hacerlo de esta manera, ¿sí? Y te queda el contorno de la cuenca, ¿sí? Entonces ahí, acá le ponemos cuenca neuquina, ¿sí? Acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, acá le podemos poner 5 de grosor, ¿sí? Y ves que nos queda la Ahora, línea. fuiste a estilo de color. Ah, está. Acá, ¿sí? Ujú. Estilo, ¿sí? El Sí, color sí. se lo das vos, digamos, Sí, cualquiera, sí. el que más te guste, digamos. Y Ah, y ahí, lo podés pintar. claro, ahí, perdón, vamos de vuelta, ahí, ¿sí? Le damos el color que querramos, ¿sí? Le damos Sí. a aceptar y después lo que haces es o borrar o sacar la capa, ¿sí? Y te queda la cuenca demarcada, ¿sí? Ah, Entonces, en bien. definitiva, la imagen después que tenés que poner es esta, ¿sí? Esta es una opción. La otra opción, en vez de hacer una ruta, ¿sí? O una línea, lo que puedes hacer es un polígono,
¿sí? Que es este, agregar polígonos. Este, la única diferencia que tiene con la ruta es que te lo cierra, ¿sí? Te hace justamente un polígono. Entonces, lo mismo, la dinámica es la misma, mantenés apretado el mouse y haces el contorno, ¿sí? Lo seguís con el mouse, con el botón apretado, el botón izquierdo apretado. Ahí me pasé, podés volver atrás, ¿sí? Con el botón derecho o con Delete o con la tecla de borrar, ¿sí? Normal, como el Word, digamos. Y ahí haces el contorno y fíjate que en vez de hacer la línea me va pintando, ¿sí? Del lado adentro. Entonces, una vez que lo dejas terminado, ¿sí? Acá lo mismo. Podés poner, elegir que sea solo el contorno, ¿sí? Que sea solo el relleno, Relleno. ¿sí? O que sea relleno y contorno, ¿sí? En este caso, relleno y contorno. Al contorno le podés poner líneas más gruesas, como en el caso anterior, ¿sí? Fíjate que le podemos poner hasta distintos colores incluso, ¿sí? Al relleno. Ujú. Esto estoy poniendo cualquier color. Y acá la opacidad, ¿sí? Esta opacidad puede ser del 50%, por ejemplo. Aceptás, sacás la superposición y te queda la cuenca, ¿sí? Pintadita. ¿Se entiende? Sí. Y en definitiva, después la imagen que pones es esta, ¿sí? La que hiciste vos, digamos, en Google Earth. Y ¿y cómo queda la cuenca sola? ¿Cómo borras todo lo demás? Acá, la clicleás ahí en Ay, el cuadradito, digamos, no se veo ve. dónde está el. No. ¿Ves el mouse Ahí, ahí? ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Acá a la izquierda, Sí, apretás ahí y aparece la imagen, ¿sí? Apretás ahí y la sacás. O si sí. no, apretás acá Ah, y perfecto. apretás Delete y lo eliminás, ¿sí? A ver. Pero digamos, cuando está, cuando está el tilde, ¿sí? El programa nos está mostrando esa capa, ¿sí? Y fíjate que si yo aprieto acá, me aparece la otra línea que había hecho antes, ¿sí? ¿Y El cómo, contorno que y había qué hecho lo antes. recorto o qué pego todo así? Sí, acá podés venir acá y poner copiar imagen, ¿sí? Cuando apretás acá, te copia eh, esta imagen, ¿sí? No te copia la pantalla entera, sino que te copia la imagen, o sea, lo que Sí. estás viendo. Y si no, imprimís pantalla, digamos, con la computadora y después lo podés editar, digamos, lo podés recortar con el Google o el mismo en Word. Lo pegás y ponés recortar imagen y se recorta, ¿sí? Incluso esto, bueno, podés poner pantalla completa, digamos, hay varias opciones, ¿sí? Pero por ahí copiar imagen es lo más seguro. Apretás acá y te asegurás de que te copia todo lo que estás viendo, ¿sí? Incluso con la ruedita del mouse, fíjate que podemos acercarnos o alejarnos, como te había comentado la otra vez, y Ujú. también darle ángulo, ¿sí? Fíjate que por ahí queda mejor. Siempre acordate que el norte tiene que quedar para arriba, ¿sí? Y ahí le podemos hacer un poco de zoom, e incluso queda un poquito más vistoso, ¿sí? Pero eso es, digamos, más subjetivo y depende de cómo te parezca a vos, ¿sí? Acá fíjate que si hacemos doble clic en el norte, nos lleva directamente al norte. Si, por ejemplo, nos ponemos así, fíjate que el norte queda para la izquierda. Clic al norte nos deja el norte para arriba, que es como tiene que ser, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí, Así sí. que bueno, la idea de la imagen es esa, ¿sí? Después en la imagen se tiene que ver esto, ¿sí? Que es la escala, que es muy importante, ¿sí? Y se tiene que estar demarcado el norte, ¿sí? Eso lo podés también editar la imagen. Yo, por ejemplo, pongo acá, copiar imagen, ¿sí? Esto incluso lo podés hacer en el Paint o en el Illustrator, en cualquier software de dibujo que tengas, ¿sí? El Paint te digo porque es el que tienen todas las compus, ¿sí? Fíjate que ahí te muestro en el Paint cómo hacerlo rápidamente. A ver si ya te muestra. Ahí está. Ahí, bueno, copié la imagen, control V, ¿sí? O botón derecho pegar. Ahí tenés la imagen, ¿sí? Ahí en este caso, fíjate que tenés la escala, ¿sí? Que es lo que te decía que tiene que figurar. Y no tenés el norte, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, podés dibujar una flechita, ¿sí? El color también le podés poner el que quieras, ¿sí? Eso no hay problema. Rellenar, ¿sí? Color sólido, el color lo elegís vos también, ¿sí? Y acá, con que figure una N es suficiente, ¿sí? Bueno.
N ya estamos marcando, sí, que el norte queda hacia arriba, ¿sí? Ujú. Después, bueno, recortarlo directamente, ¿sí? O guardarlo como una imagen, como JPG, y después copias y pegas directamente la imagen en Word, ¿sí? Por ahí lo más directo es... cuidado, ¿se me cerró? ¿Qué pasó? No, ahí está. Yo lo Lo veo. más directo, digamos, es recortar, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo chiqué, pero no importa. Fíjate que si yo lo copio, ¿sí? Lo seleccionás o lo recortás, ¿sí? Ahí, y tuviese una imagen nueva, ¿sí? Lo pegás y te aparece, ¿sí? Y si lo copias y lo llevas a Word, también te aparece, ¿sí? Te aparece tal cual como lo estás viendo. Así que bueno, esa es más o menos la idea de cómo tiene que ser la imagen o cómo estaría bueno que figure, ¿sí? Lo Bueno, mismo que te decía, los colores, los contornos, etcétera, eso lo manejas vos. Pero bueno, bueno, de esa manera, digamos, aplicás el software, o sea, usás el Google Earth y no, digamos, no es tan fácil como copiar y pegar una imagen directamente, que por ahí te perdés de aprender esto, ¿sí? claro. Que en definitiva después te sirve para marcar cualquier cosa en Google Earth, ¿sí? Ujú. Eh, bien, a ver si me llegó el mail. Corté y pegué. No me llegó. A ver, ¿No te llegó? A no. ver. Ese que el que me está mandando, que es de Word, el archivo. Ay, pará. Me lo envié a mí misma. ¿Puedes creerlo? Ahí te Bueno, lo envío. Lo estoy mirando desde el teléfono porque así no me desconecto. Voy a tener que empezar a eliminar porque en el trabajo hay cosas que no me deja bajar, como por ejemplo ajá, el Drive no me deja abrirlo. Entonces me mando desde mi correo acá en mi casa al claro. trabajo y de allá trabajo con... Y después me lo tengo que volver a enviar para poder, porque... Sí, sí, para tenerlo en la compu, digamos. Ujú. Así que bueno, un quilombo. Lo uso como pendrive. Uy, no, está abriendo re lerdo. A ver si puedo. Igual no era mucho, ¿eh? Pero es trabajo en esto. Dame un Bien. segundo que está que se agota la batería. Busco la batería y... sí, sí. ¿Qué te parece si te lo... No, ahí te lo comparto por correo, para. Correo a uno mismo, no, no correo. Santiago. Ay, Santiago, es muy pobre. Bueno, bueno, no hay problema. La idea es trabajar sobre eso, ¿sí? Ir avanzando. Estoy leyendo lo que me mandaste hoy de nuevo. ¿Hoy te llegó? No. A ver. Le borré el resumen porque estaba muy feo. Quedó resumen nada más. Ahí me Que- llegó. Bueno, en realidad el resumen tienen que ir a lo último, así que... Bien.
portada está bien, ¿sí? El resumen está bien que lo hayas dejado en blanco y va en la primera hoja, así que también está bien. Acá, bueno, la imagen esta que colocaste sería la que hicimos recién, ¿sí? Ujú. Bien, A ver, ¿qué bueno, puse? bien. Cuidado con el primer concepto. La cuenca andina comienza con la formación de una columna sedimentaria de más de 6.000 metros. O sea, la cuenca neuquina es o posee, ¿sí?, un espesor de 6.000 metros, pero no comienza con los 6.000 metros, comienza con las primeras rocas, primeras formaciones geológicas triásicas, jurásicas, ¿sí?, que constituyen, digamos, los primeros metros de espesor. Ahí, nada, es un error conceptual sencillo, que lo único que tenés que hacer es cambiar el juego de palabras, ¿sí? Y nada, poner que la cuenca neuquina posee, ¿sí?, una columna sedimentaria de 6.000 metros de espesor, compuesta por rocas marinas, rocas de origen marino y continental, ¿sí?, que abarcan Ujú. principalmente la provincia de Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro y La Pampa, ¿sí?, en el norte patagónico, voy a poner ahí, por ejemplo. Al norte le Eh, puse cualquiera rebolita dorada. Eso no te preocupes, que después, una vez que escribas, ¿sí?, yo después te lo corrijo y lo vas modificando, eso no hay problema. Bien, después ahí podés agregar qué formaciones abarca, ¿sí?, o cuáles son las formaciones más importantes, ¿sí? Eh, Nada, hay mucha información, ¿sí?, para poner. Sí. ¿Qué área ocupa? ¿Sí? ¿Dónde aflora? O dónde afloran los principales afloramientos, eso lo vamos a ver también a medida que avancemos, ¿sí? Así que bueno, como primera medida te diría que modifiques eso y trates de escribir un poquito más y bueno, hagas la imagen, ¿sí? Y cuando pongas, por ejemplo, abarca, ¿sí?, principalmente la provincia de Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro y La Pampa, en el norte patagónico, y entre paréntesis ahí pones figura 1, ¿sí? Entonces ya estás mostrando, digamos, o referenciándote con la figura que vas a hacer, ¿sí? Y la figura va abajo, ¿se entiende? O sea, para poner una figura primero la tengo que citar, ¿sí?, o nombrar en el texto, ¿sí? ¿Se entiende, Natalia? Ah, te estaba hablando y tenía que sí, que la figura va abajo de la introducción, sería. Claro, o sea, primero O al la medio. nombro la figura y después, o la nombro, la describo y después va la figura, ¿sí? Ujú. Esa sería la dinámica, digamos. Así que bueno, tratá de escribir un poco más, ¿sí? Y lo vamos modificando, eso no te preocupes, ¿sí? Eh, Bueno. Respecto a el práctico que me mandaste, algunas aclaraciones. Esto no lo tenés que reentregar ni nada, pero te va a servir también para la introducción, ¿sí?, del trabajo y para después seguir avanzando. La primera pregunta está bien, ¿sí? Y después, esta era por ahí más para pensar, no tanto para buscar, o sea, era para leer, por supuesto, pero era una respuesta, digamos, que había que decirla o pensarla, digamos, con nuestras palabras. Y vos lo que acá contestás, ¿sí?, es que cómo se controla, ¿sí?, la evolución de la cuenca, lo cual no está mal, ¿sí? Pero fíjate que, bueno, acá, por ejemplo, nombras la evolución geológica de la litósfera, las variaciones de los espesores de la corteza de la litósfera, presencia de debilidades, ¿sí?, previas en la corteza, litósfera y procesos exógenos. En definitiva, el tipo de relleno, ¿sí?, o el tipo de sedimento que vamos a encontrar en la cuenca y su posterior estratigrafía, ¿sí?, depende principalmente de los procesos exógenos, ¿sí?, y de la disponibilidad, ¿sí?, de sedimentos, justamente. Que en definitiva el proceso exógeno es el que nos genera el sedimento, ¿sí? Y a su vez que tener un área fuente, ¿sí? Necesitamos tener sectores Te elevados escucho que de alguna muy manera... mal. A ver. ¿Ahí mejora? Ahí mejoró, sí. No te Bien. escuchaba. Entonces te decía, ¿de qué depende, digamos, el relleno o la estratigrafía de la cuenca? Va a depender de factores ambientales, ¿sí?, o exógenos, o sea, el clima, básicamente,
Factores estáticos, ¿sí? El nivel del mar, por ejemplo, en el caso de la cuenca neuquina específicamente, y áreas áreas, digamos, que aportan sedimentos, ¿sí? O sea, necesitamos lugares elevados, ¿sí? Que mediante procesos exógenos nos generen sedimentos justamente y de alguna manera se alimente la cuenca con esos sedimentos de las áreas madre, ¿sí? Así que eso por ahí para agregar a lo que contestaste, ¿sí? Bueno, Porque, a ver, en definitiva vos de lo que hablás es a nivel cuenca, ¿sí? Que no está mal, pero la pregunta va específicamente a el relleno de la cuenca, no a la cuenca en sí, ¿sí? O sea, ¿de qué depende el sedimento justamente que recibe la cuenca o la estratigrafía que tiene la cuenca? Depende de todos estos factores que te estaba nombrando, claro. ¿sí? Del aporte sedimentario principalmente y del clima, ¿sí? Acá, después en la cuarta, de manera general, ¿cuándo se concentró temporalmente la materia orgánica? ¿Sí? Nos pregunta cuándo, ¿sí? No cómo ni por qué, o sea, en qué momento, ¿sí? De la escala geológica temporal se da justamente la sedimentación de materia orgánica, ¿sí? Que básicamente son en el Jurásico Cretácico, ¿sí? Con la depositación de formación Los Molles, Vaca Muerta y Agrio, ¿sí? Eso respecto a la pregunta número 3. Y la pregunta 4, cuidado con Cuenca de Rawson y Península de Valdés, que no es la cuenca del Golfo, ¿sí? La cuenca del Golfo es otra y está más al sur, ¿sí? La cuenca de Rawson y Península de Valdés no producen hidrocarburos por el momento, sí lo hacen la cuenca del Golfo, ¿sí? Que es la de Comodoro. La del noroeste está bien, la de Malvinas también está bien, ¿sí? Porque produce, pero no lo explotamos en Argentina, ¿sí? En realidad hay algunas plataformas petrolíferas, pero son inglesas, ¿sí? La cuenca neuquina, por supuesto, y está faltando la cuenca cuyana, ¿sí? Y la cuenca austral, ¿sí? Lo que sería la zona de Luján de Cuyo, en Mendoza, ¿sí? Y Santa Cruz, Tierra del Fuego principalmente, en la cuenca austral. Bien, y después acá, fíjate que esto que escribiste acá sirve, ¿sí? Para la introducción, ¿sí? Esto que escribís acá lo podés incluso aplicar a la introducción. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, Sí, sí. ¿cuánto ocupa? Tenés el dato acá. Esto de 7 kilómetros o 6, cualquiera de los datos está bien, porque depende mucho de qué autor consultemos, ¿sí? Pero en general entre 6 y 7 kilómetros de espesor, ¿sí? Es lo que tiene la cuenca, ¿sí? Después, bueno, el origen y lo que pones acá en la parte histórica, digamos, de cuándo se perforó el primer pozo productor, también está bien, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a buscar el archivo. Así que bueno, esto como te decía, no me lo reentregues, ¿sí? Pero tenerlo en cuenta, digamos, para escribir después en el trabajo, ¿sí? En la tesis. Bueno, Bien. Ahí en el Drive, ¿sí? Modifiqué un poco el Drive, lo separé por las clases para que esté un poco más organizado, ¿sí? Vas a encontrar 3 archivos primero, que es el de IPF, la hoja de Zapala y la normativa del trabajo, que es lo que vamos a charlar ahora. Y después los archivos, digamos, particulares de cada clase, de la clase 1 y 2, que son las que tuvimos hasta ahora, ¿sí? Los vas a encontrar separados para que esté un poco más organizado y más cómodo, ¿sí? No me habilitaron todavía la plataforma, así que cuando lo hagan vamos a empezar a usarla, ¿sí? Porque es bastante más fácil e intuitiva que el Drive, ¿sí? Más directa, digamos, para entrar. Bien, bueno.
vamos a arrancar con esto que quiero charlar de la normativa y después vamos a hablar un poco de perfiles, ¿sí? Vamos a empezar de a poco a trabajar con los perfiles, primero topográficos y después vamos a pasar a perfiles geológicos, ¿sí? Dame un segundo, ahí te comparto la pantalla. Con estructural, ¿pudiste ver algo? ¿Cómo venís? Natalia. Ay, te estaba hablando con el micrófono. Eh, que me levanté temprano a verlo, pero no, no lo vi. O Bueno, sea, lo leí, qué sé yo, pero leí un poco para atrás, pero no, no. Te bueno, pido, te pido, te pido un poco de paciencia. Igual, este fin de semana te juro que me pongo con esto a full, con esta tesis. Estoy terminando otra tesis y bueno, dale. estoy media Así la semana complicada que viene, con una de logística, porque el mes que viene la terminamos y listo. bueno, genial. Bueno, estoy un poco. Sí, así la semana que viene tenemos clase de las dos materias, ¿sí? Bueno, Porque la otra, no sé, yo no voy a estar en Rincón seguramente, así que bueno, podemos tener la clase online o, digamos, no, dejarla para virtual otra no semana. creo, porque con el tema que del... Pero mirá, ¿sabés qué? Si yo te mando este fin de semana, podríamos hacerlo el lunes, si vos no te Sí, el complica. lunes tengo clase 20:40, pero podemos tener antes, si podés. Así que lo vamos viendo, digamos, sobre la marcha, ¿sí? Bueno, dale, porque pues, después me sale, viste, como ayer, y nada, volví re tarde. Está bien, bueno. Bien, este documento, sí, es, digamos, el reglamento o la normativa para el trabajo, ¿sí? Más o menos lo habíamos charlado, vamos a repasar un poco rápidamente. Bueno, la interlineado 1,5, la letra Arial 12, márgenes 2,5, ¿sí? Y las Sí. sangrías, ¿sí? Esa no se la respete la sangría. No, Está bien. hasta, Y después, hasta el- no sé si, no sé si está detallado, pero tiene que estar justificado también, ¿sí? En algún lado tiene que aparecer eso, ¿sí? Bueno, hasta acá estaba bien, sí, estábamos con la introducción, ¿sí? Acá, bueno, cómo tienen que ser, digamos, los títulos, subtítulos y los terceros títulos, ¿sí? Las jerarquías, digamos. El primero, fíjate, todo mayúscula y negrita. El segundo, digamos, mayúscula solamente la primera letra, y después en itálica, ¿sí? Y sin negrita. Y lo que me interesa que veamos hoy es esto, ¿sí? Las referencias. Como te comentaba, la idea es que citemos, ¿sí? Sobre todo en la parte del marco geológico, ¿sí? Ahí voy a ver si encuentro, bueno, vamos a hacer con el ejemplo de uno que ya usamos. Te voy a empezar a subir bibliografía también, ¿sí? Para empezar con el marco de a poco. Es algo bastante tedioso y que lleva mucho tiempo, ¿sí? Así que lo vamos a tratar de ir haciendo de a poco. Eh, entonces, fíjate, las referencias en el texto se harán indicando entre paréntesis el apellido del autor o los autores, si son dos, ¿sí? Y el año. Por ejemplo, Grueber, 1946, ¿sí? Angelelli y Fernández Lima, 1972, ¿sí? Lo que sucede, que nos va a pasar, es que hay autores que tienen más de una publicación en el mismo año y las vamos a usar. Entonces, en esos casos, tenemos que diferenciarlos con una letra, ¿sí? Después del año. Por ejemplo, si Grueber vamos a usar dos publicaciones del 46 de Grueber, vamos a tener que poner Grueber 1946 a la primera que usemos, y Grueber 1946 B a la segunda que usemos, ¿sí? Esto vas a ver que tiene que ser en orden alfabético, después cuando citemos, pero la A va a ser siempre la primera, digamos, que se cite, ¿sí? En el texto. Y
cuando los autores son más de dos, como en este caso, ¿sí? Si son tres, por ejemplo, lo que se pone es et al. ¿Sí? Et al significa y otros. ¿Sí? Es la abreviatura y creo que es francés o latín, no me acuerdo. Entonces, por ejemplo, si Angelelli tuviese, además de Fernández, otro autor más, ¿sí? Sería Angelelli et al, ¿sí? 1972. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Fíjate. Contexto, texto sedimentario es el paper que tenés cargado, ¿sí? Y en este caso tenemos tres autores, ¿sí? Carlos Arregui, Osvaldo Carbone y Héctor A. Leanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo citamos? ¿Sí? O, por ejemplo, elegimos, venimos hablando, ¿sí? Venimos escribiendo y tenemos que citarlo, ¿sí? En realidad hacer una referencia de la cita que después vamos a poner en la bibliografía, ¿sí? Entonces, en este caso sería Arregui, ¿sí? Et al, coma, ¿sí? Y tenemos que buscar el año, 2011, fíjate, ¿sí? 2011. Cerramos paréntesis, ¿sí? Esto es siempre y cuando, perdón, esto acordate que tiene que ir en itálica porque es otro idioma, ¿sí? Siempre. Estos etapas los voy a corregir todas las veces que sea necesario hasta que estén en cursiva, ¿sí? Así. ¿Sí? Santiago. Entonces, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí. Bien. Entonces, cuando se pone así, ¿sí? Y cuando se pone, por ejemplo, tomado de, ¿sí? Arregui et al 2011. Esto, hay una diferencia bastante importante en estas dos formas, digamos, de referenciar. Muy bien. Ahí. Esto es cuando nosotros, digamos, escribimos, ¿sí? Pero no ponemos las palabras textuales, ¿sí? Del autor. Por ejemplo, si nosotros decimos, la cuenca es un depósito subandino ubicado aproximadamente 7.000, esto, por ejemplo. Si usamos este texto, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, o sea, si usamos esta información, pero no lo ponemos tal cual, ¿sí? Podemos poner, la cuenca neuquina se compone, ¿sí? Por 7.000 metros de sedimento, ¿sí? De edades jurásicas y cretácicas, ¿sí? Y se encuentra, perdón, vamos a poner la cuenca, vamos a poner acá, la cuenca, para ya aclarar que es una cuenca, ¿sí? La cuenca neuquina se compone por 7.000 metros de sedimento de edad jurásica o cretácica y se ubica, ¿sí? En el sur de Sudamérica, ¿sí? Fíjate que si vos lees esto, ¿sí? Y lees la primera oración de este autor, la información es la misma, ¿sí? Solamente que está escrita distinto, ¿sí? Entonces, en estos casos, sí se pone, ¿sí? Arregui et al 2011, ¿sí? Si en cambio nosotros copiamos y pegamos directamente, ¿sí? Ahí sí tenemos que poner tomado de, ¿sí? Porque literalmente lo estamos tomando, ¿sí? O sea, lo estamos copiando y pegando de lo que dijo Arregui, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia entre esto y esto? Sí. O sea, vos cada vez que copies y pegues algo de alguno de los papers, ¿sí? Tenés que poner tomado de Arregui et al 2011. ¿Sí? Si lo modifico. No, si lo copias y lo pegás tal cual, ¿sí? Ah, Ahí pones tomado de Arregui et al 2011. sí. ¿Sí? Incluso le podés agregar comillas también, ¿sí? Porque lo estás, digamos, estás copiando y pegando literalmente, ¿sí? Si en cambio vos utilizás la información, pero usás tus palabras, ¿sí?
se pone Arregui et al. 2011. ¿Cuál sería la diferencia? En este estoy diciendo, ¿sí?, que copié y pegué tal cual lo que dijo Arregui y otros en 2011. ¿Sí? Y en este, lo Escúchame, que pero estoy... ¿eso lo tengo que hacer cada vez que copie algo así? O... Sí, esto se hace en el marco geológico, no en la introducción. ¿Sí? Eh, Ah, en el cuando marco ya voy geológico, que es lo... desarrollando. Claro, a medida que el marco Ujú, geológico lo vas escribiendo, ¿sí?, tenés que ir citando. ¿Sí? bien, O sea, vos el trabajo lo haces en base al marco geológico, justamente. Entonces, o sea, toda la información que vos plasmás en el trabajo, ¿sí?, sale de algún lado, no la inventaste, digamos, porque en este caso es más bien una revisión bibliográfica, digamos, del trabajo que otra cosa. ¿Sí? Entonces, el marco geológico está justamente para eso, para explicar, ¿sí?, de dónde sacaste la información y cuál es esa información. ¿Sí? Vos después la introducción la haces con tus palabras y se sobreentiende que está en base a lo que leíste, lo que estudiaste y lo que hiciste en el trabajo. ¿Sí? bien. Santiago, vos me Sí. vas a matar, pero me quedó la duda de dónde entraste para empezar a escribir. O sea, ¿hasta ahí? No, esto no tenés que escribir acá, tenés que hacerlo en un Word esto, o sea, en tu trabajo. ¿Sí? Usé esta herramienta para mostrarte Ah, para fácil, irme pero mostrando, pero bueno. eh, o sea que en el Word, a medida que voy escribiendo, qué sé yo, no en la introducción, de ahí para abajo, le ujú. voy poniendo esas dos, según de quién La- saque la la- información. claro, Y la que te toque, digamos. Por ejemplo, sí, y puedo vos tomar ponés. información de otros autores, Sí, 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 o sea, por supuesto. puedo, Eh, Fíjate, por ejemplo, marcos geológicos, si empezás, la cuenca, esto no lo vas a tener que hacer así, pero no importa. sí, La sí, cuenca neuquina se compone por 7.000 metros de sedimento, bla, 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 Arregui et al. 2011. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué estás haciendo al poner esto? ¿Sí? Vos estás diciendo que estás describiendo, ¿sí?, a la cuenca y estás diciendo que la información la sacaste la de saqué este de paper. tal lugar, ¿Sí? sí, sí, Pero no sí, es la información tal cual. ¿Sí? Entonces, en cambio, si vos le, le pones las comillas y pones tomado de, ¿sí?, estás diciendo que, es la misma información de ahí. claro, que lo copiaste y lo pegaste. ¿Sí? Ujú, ¿Se entiende? ujú. Después, bueno, lo que te decía, las sangrías, ¿sí?, y el justificado, acá. ¿Sí? Justificar ahí para que quede todo derechito. Y bueno, acá tiene 3,5 me parece, y tiene que ser 2,5, 1, 2,5, más o menos ahí, ¿sí? Queda un poquito más ancho de lo normal. Y si no, esto lo puedes hacer acá, diseño o, perdón, disposición, acá, en márgenes, ¿sí? Acá ves que le parece 2,5, 3, pones personalizado, ¿sí? Tiene que abrir en algún momento, o si no acá, si apretás ahí, márgenes, ¿sí? 2,5, 2,5, ¿sí? Ya, ahí te queda con los márgenes 2,5, 2,5, 2,5, ¿sí? Bueno, Eh, Bien, entonces, hasta ahí, digamos, es lo que tenés que hacer cuando vas escribiendo, ¿sí? Otro de los apartados de la tesis es la bibliografía, ¿sí? Acordate que esto habíamos dicho que tiene que ser negrita cuando es un título así importante. Entonces, ¿qué información va en la bibliografía, digamos? Porque, o sea, esto está todo bien, todo muy lindo, porque yo, digamos, vengo leyendo y digo, bueno, Natalia sacó la información de Arregui et al. 2011, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es Arregui et al. 2011? ¿Qué trabajo es, digamos? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer en este caso, ¿sí?, es citarlo, ¿sí? ¿Cómo citamos a el trabajo de Arregui et al. 2011? Es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de querer citar, ¿sí?, lo que hacemos es lo siguiente.
Ya, ¿puedes ver la pantalla ahí ya? Sí. Creo que sí. Entonces, ahí fíjate que Arregui en este caso tiene tres autores, ¿sí? O sea, el contexto texto sedimentario, que es el título del trabajo, tiene tres autores. Entonces, ponemos Arregui, coma, No, no, para que no me ¿cómo? aparece. Solo me apareció la pantalla y no veo nada ahora. A ver, Presentación. ahí. No, ¿No te parece ahí el Arregui? no. Ah, pará, este video está en pausa debido al problema con la red. Ah, me parecía. A ver ahí. Sí, internet está andando mal hoy. Ahora sí. Bien. Ahí sí ves el Arregui. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es citar a los autores primero, ¿sí? Arregui C, coma, ¿sí? Carbone, coma, una O de Osvaldo, y, ¿sí? Leanza, coma, Héctor, la A no sé a qué se refiere, pero cómo se llama, digamos, este hombre. Y, digamos, ahí tenemos los tres nombres de los autores, apellido y inicial, ¿sí? Coma, el 2011, que es el año, ¿sí? Punto. Y acá va el nombre de la publicación. Contexto, texto sedimentario. Sedimentario. ¿Sí? Cerramos la comilla, ¿sí? Punto, y ahora tenemos que decir dónde se publicó, ¿sí? Entonces, Eh, sería, ¿sí? no, no, no. ¿Sí? Ahí está. Entonces, nombramos a los tres autores, ¿sí? El año de la publicación, el nombre de la publicación, ¿sí? Y dónde fue publicada, ¿sí? Esta publicación, valga la redundancia. Entonces, tenemos Arregui, Carbone, Leanza, 2011, ¿sí? Contexto, texto sedimentario y relatorio del 15, del 18 Congreso Geológico Argentino, ¿sí? Esto lo ponemos, ¿sí? Al final del trabajo, ¿sí? Que es el último apartado de la tesis, es la bibliografía, ¿sí? Tiene que ver así, Arregui, Carbone, Leanza, 2011, contexto texto sedimentario, relatorio del 18 Congreso Geológico Argentino, Neuquén. Entonces, la persona que lee tu marco geológico, ¿sí? Dice, bueno, esta información la sacó de Arregui et al. 2011. Quiero ver, a ver, digamos, qué más dice este trabajo, porque me parece interesante, ¿sí? Entonces, cuando la persona lee esto, ¿sí? Con este dato va a la bibliografía, al final del trabajo, y busca, ¿sí? El autor y el año, ¿sí? Y le va a aparecer el trabajo entero. Esto vos lo copiás y lo googleás y te aparece seguramente el archivo, salvo que haya que comprarlo. Pero generalmente están públicos, ¿sí? Así que bueno, esta es un poco la idea, ¿sí? De lo que vamos a ir empezando a hacer, ¿sí? Ahora te voy a dejar un archivo, ¿sí? Una publicación, para que empieces a leer, ¿sí? Y empecemos también con el marco, que nos va a llevar bastante tiempo, ¿sí? Vas a ver que es bastante largo y tedioso, como te decía. Bien, preguntas. No, no sé, a medida que voy haciendo, después me surge. Por ahora, Bueno, otra cosa. Bien, esto, por supuesto, la bibliografía va a ser una lista la- que te va a llevar 2 hojas por lo menos, ¿sí? eso te iba a decir, voy haciendo a medida que voy
Sí, lo ideal es que a medida que vas, digamos, escribiendo y usando publicaciones, las vayas poniendo en la bibliografía. Bien. Por más que no las cites, ¿sí? Si vos lees Ok. algo y te sirve, y no lo citás, pero te sirvió, también estaría bueno que esté, ¿sí? Y algo que no te dije es que la bibliografía tiene que ir en orden alfabético, ¿sí? O sea, si nosotros después, Leanza tuvo otro trabajo, ¿sí? En el 1990, ¿sí? Eh, habíamos dicho ahí, y después, por ejemplo, Carbone, ¿sí? Tuvo otro en el 2003, ¿sí? No importa el año, ¿sí? Sí importa que esté en orden alfabético. Entonces, en este caso, Leanza tiene que ir un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, A, B, C, D, E, L, ¿sí? No importan los años, ¿sí? Esto después, bueno, lo podés poner lo que quieras, ¿sí? Lo podés poner así, lo podés sacar, ¿sí? Siempre tiene que, digamos, esto tiene que ir, cada autor tiene que ir en un renglón nuevo, así no puede ir nunca, ¿sí? No puede ser un párrafo, tiene que ir siempre separado, justamente para poder encontrarlo más fácil, ¿sí? Bueno, Eh, Así que bueno, yo ahora te voy a dejar un paper nuevo, ¿sí? Que es para empezar con el marco geológico. Tenés el de IPF, que sirve mucho, ¿sí? Y tenés los otros dos, que es el marco geológico y el otro. Vamos a empezar con eso, ¿sí? Por ahora. En todo caso, léelo, ¿sí? La semana que viene vemos, ¿sí? Qué podemos sacar. O sea, no, si querés, no escribas nada, digamos, léelo, y la semana que viene o la próxima clase lo vemos, ¿sí? Y vemos, digamos, qué información nos sirve y qué no, para que también te sirva como guía para el resto de los papers, ¿sí? De las publicaciones. Bueno, puedas, digamos, agilizar un poco el marco, ¿sí? Que, como te digo, es bastante largo. Bien, bueno, antes de empezar con la actividad de hoy, ¿sí? Quiero que veamos una cosita. ¿Qué le pasa? Que no me deja... Bien, como te comenté en la primera clase, si mal no recuerdo, lo que vamos a hacer, ¿sí? Principalmente en el trabajo, son perfiles geológicos, ¿sí? Pero para eso, primero, tenemos que saber, ¿sí? Hacer perfiles topográficos, ¿sí? O sea, tengo que poder dibujar, ¿sí? La topografía lo más real posible, ¿sí? Y hicimos algo de escala ya con vos en algún momento. sí. Bien. Entonces, vas a ver que Como en la en primera estos o casos, segunda clase. sí, bien, genial. Vas a ver que en estos casos la escala es fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que dibujemos, digamos, sea lo más real posible, ¿sí? Entonces, bueno, la idea del trabajo, ¿sí? Es hacer un mapeo y 3 perfiles geológicos, ¿sí? Que a grandes rasgos nos van a servir para tener un detalle, digamos, y tener una relación, digamos, poder determinar la relación temporal, sobre todo, entre las formaciones, principales formaciones geológicas de la cuenca, ¿sí? Y vamos a hacer un perfil en este sector, ¿sí? Que es la zona de Pampatril, acá en la yesera del Tromen, ¿sí? Si mal no recuerdo, era este, ¿sí? Más o menos. Y después vamos a hacer otro perfil en la Sierra de la Vaca Muerta y otro perfil en Picún-Leufú, ¿sí? Que es bien al sur de la cuenca. En Picún-Leufú también vamos a hacer un mapeo, ¿sí? Vamos a hacer un mapeo de este sector, ¿sí? Y un perfil. Y en Zapala, en la Sierra de la Vaca Muerta, vamos a hacer otro perfil, ¿sí? Vamos a arrancar con el de Zapala primero, ¿sí? Que es el más sencillo. Y después vamos a seguir con el resto. Esto ya más o menos te lo mostré, pero quiero que lo veamos rapidito para que ahora con el ejercicio que te vamos a hacer vas a poder entender, digamos, cómo se logra esto sin usar el Google, digamos, o en realidad lo vas a terminar usando, pero la idea es que entiendas, ¿sí? Qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, Hablamos un poco ya de curvas de nivel también, ¿te acordás? En la otra clase.
No, no me acuerdo. A ver, creo que habíamos visto algo, si mal no recuerdo. Déjame chequear, así no te miento. Eh, mm, que habíamos visto, a ver si llegamos a verlo o no. Creo que sí. A ver si te muestro, capaz que te acordás. ¿De esto vimos algo? No me No, acuerdo. nada, 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 nada. nada. Nunca vi esa imagen. Curvas de nivel, nada. Entonces, Es bien. así. Ah, Está. para atrás. No, pero me lo mostraste en un dibujo, en la que me mandaste de Zapala. Pero esto no. O sea, todo este. Bien, bien. Bueno, dame un segundo que vamos a tratar de verlo entonces. Pensé que sí lo habíamos visto. No me acuerdo, la verdad. Vamos a ver algo rápido, entonces. Va, rápido no, pero lo vamos a tener que ver. Acá. No. Dame un segundo que estoy buscando el archivo. ¿Por qué no lo encuentro? Acá. Bien. Bueno, ahí está. Bien, entonces, vimos el mapa, ¿sí?, de Zapala en clase, en las clases anteriores. Cuando trabajamos escala también, no sé si te acordás, que habíamos visto la distancia entre los cuadraditos. Entonces, bueno, ahí tenemos una definición, ¿sí?, de lo que es un mapa, ¿sí?, que es una representación gráfica y métrica de una porción del territorio, ¿sí?, sobre un plano, ¿sí?, sobre una superficie bidimensional. Y después por topografía, ¿sí?, se entiende que, bueno, es básicamente la representación gráfica justamente de un lugar o de un sector determinado. Y la manera en que se utiliza, ¿sí?, o la herramienta que se utiliza para hacer esta representación justamente son las curvas de nivel, ¿sí?, que seguramente habrás visto alguna vez algún mapita, ¿sí?, topográfico. Ahí estoy buscando, creo que era. Algún mapita topográfico, ¿sí? Que bueno, esto lo que ves acá en la imagen básicamente es la representación justamente del relieve, ¿sí?, de un sector determinado, ¿sí? Entonces, fíjate que una curva de nivel, ¿sí?, no es más que una línea imaginaria que une puntos, ¿sí?, de igual cota, ¿sí?, o de igual altura sobre el nivel del mar, generalmente, ¿sí?
Y esas líneas, ¿sí? ¿De dónde salen? Salen de la intersección de un plano horizontal con una altura determinada, ¿sí? Una cota determinada, y la topografía, ¿sí? O el relieve. Entonces, lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, ¿sí? En este dibujo, por ejemplo, no es más que el cerro, ¿sí? Estos dos cerritos, intersectados justamente por estos planos horizontales con distintas alturas, ¿sí? 70, 80, 90, 100. En este caso, lo mismo, ¿sí? Entonces, esto que ves acá en el mapa, ¿sí? No es más que distintos planos cortando a la topografía, ¿sí? O a la pendiente o al relieve, y que generan estas líneas, ¿sí? Algunas de las características de las curvas de nivel es que no se cortan, ¿sí? Entre ellas, porque básicamente siempre, digamos, es el plano y que choca con la topografía, entonces siempre, digamos, son cerradas, ¿sí? O sea, son como un círculo, digamos, como veíamos antes, acá, ¿sí? Por supuesto, esto es un ejemplo, la realidad es esta, ¿sí? Por ejemplo, ahí, fíjate, tenés una curvita cerrada, pero esta, si, digamos, cualquiera de todas estas, si las seguimos, en algún momento van a volver otra vez a este lugar. Por ejemplo, esta es de 150. Si la empezamos por acá, ¿sí? La seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos. Si la siguiéramos, en algún momento se cierra, ¿sí? Por otro lado, como te decía, no se cortan, digamos, son siempre consecutivas también, o sea, nunca vas a encontrar curvas de igual valor, ¿sí? A una distancia, o sea, si tienen el mismo valor no van a estar separadas, ¿sí? Salvo que la topografía vuelva otra vez a otro valor, como por ejemplo acá, ¿sí? Fíjate, tenés una de 90, ¿sí? Y otra de 90, ¿sí? Pero no se cortan, ¿sí? No es que empieza de un lado y termina en otro, ¿sí? Siempre se cierra. ¿Qué más? Cerradas, ya lo dije, son sucesivas. Bueno, cada curva siempre es perpendicular a la dirección de máxima pendiente, ¿sí? Eso por ahí es un concepto medio difícil, digamos, de entender, pero, por ejemplo, en esta parte siempre la pendiente máxima va a ser entre dos curvas paralelas, ¿sí? O sea, a ver si se entiende mejor hasta el final. Acá, perdón, acá está mejor. Por ejemplo, entre A y C, ¿sí? La pendiente máxima va a ser esta, ¿sí? Y no entre A y B o A y B', ¿sí? O sea, siempre perpendicular a las dos curvas voy a tener la pendiente máxima, ¿sí? No hacia los costados, digamos. ¿Sí? Esto ahora vamos a volver sobre esto. ¿Qué otra característica? Bueno, nunca se divide, también te lo comenté. Nunca se cruzan, eso también es importante. Y otro concepto muy importante es que la distancia entre curvas de nivel en un mapa, ¿sí? Es siempre igual, la distancia vertical, ¿sí? O sea, esa distancia vertical entre curvas de nivel se denomina equidistancia, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Diferencia de altura entre cada curva de nivel que se denomina equidistancia. Entonces, fíjate, acá tenemos una equidistancia de 20 metros, ¿sí? Fíjate, 0, 20, 0, 20, ¿sí? 20, 40, ¿sí? Y 40, 60 deberíamos tener y no está porque la altura máxima es 56 metros, ¿sí? Entonces, la equidistancia de estas curvas es de 20. Por otro lado, en este otro mapa, fíjate que tenemos equidistancia de 10, ¿sí? 70, 80, 90, 100, ¿sí? Entonces, yo ya sé que entre este punto y este punto, ¿sí? Tengo 10 metros de altura de diferencia, ¿sí? Un punto va a ser más bajo y otro va a ser más alto, ¿sí? Y a su vez, con este concepto de equidistancia, por ejemplo, ya sabemos que mientras más juntas estén las curvas de nivel, ¿sí? Estas dos curvas, más pendiente voy a tener. ¿Por qué? Porque si bien la distancia vertical o la diferencia de cota o de altura es la misma, ¿sí? Yo estoy en menos distancia horizontal, ¿sí? Tengo la misma diferencia.
Si en cambio las curvas están separadas, ¿sí? Esa diferencia que es la misma de manera vertical, están más alejadas, entonces, digamos, tengo que recorrer más para bajar esos 10 metros, entonces la pendiente es menor, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjate, tenemos un río, ¿sí? Y un arroyo, y fíjate que tenemos acá curvas de nivel separadas, ¿sí? Sí. Y llegando al río, digamos, tenemos curvas de nivel más juntas. Eso nos está indicando que tenemos menor pendiente en este sector y mayor cuando estamos llegando al río, ¿sí? Estamos llegando, digamos, a la barda o al acantilado del río, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel nos indican cómo es la topografía, ¿sí? Y cómo es la pendiente también, ¿sí? Que en definitiva es más o menos lo mismo, ¿sí? La topografía también, el concepto de topografía también abarca la pendiente, ¿sí? Bien. Bueno, acá un ejemplito, ¿sí? Fíjate que mientras más juntas estén las curvas, ¿sí? Más pendiente voy a tener. O sea, tengo la misma equidistancia, solamente que están muy juntas, ¿sí? Entonces necesito que la pendiente sea mayor, ¿sí? Por otro lado, fíjate, entre A, o sea, entre la 80 y el 2, ¿sí? Hay más distancia, son 10 metros, ¿sí? Y tiene menos pendiente, y entre la de 70 y el 55 tengo 15 metros y mucha menos distancia, ¿sí? Entonces necesito una pendiente más alta, ¿sí? O mayor pendiente. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa, digamos, con... bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Mientras más juntas, más pendiente, y mientras más separadas, menos pendiente. Si yo, por ejemplo, te muestro esto, ¿sí? O esto, ¿sí? Pero no te doy los valores de curva de nivel, es imposible que vos sepas si eso es un pozo o una elevación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo a estos valores, en vez de 90, le pongo 60, 70, 80, estoy diciendo que esta curva de nivel es más baja que todas estas, ¿sí? Entonces estoy en presencia de una hondonada, un pozo, y no de un cerrito como lo que tenemos dibujado ahí, ¿sí? Creo que hay un ejemplo de esto acá, ¿sí? Fíjate, no sé si esto te tapa. A ver, no, volví al anterior. ¿Cómo? ¿Esa? Esa. Si es más chico, o sea, si Claro, o cambiara a sea, 60, 80, 90, al revés, ujú. sería un pozo. Claro, o sea, lo que estamos viendo acá es una elevación, ¿sí? Fíjate que a medida que voy, digamos, pasando de curva a curva a nivel, la altura me va aumentando, ¿sí? Si en cambio la altura fuese disminuyendo, esto en vez de ser así, sería así, ¿sí? Sería una U, un pozo, ¿sí? Que es lo que se ve acá, ¿sí? Fíjate que el diseño es el mismo, ¿sí? Solamente que los valores de la curva de nivel son distintos, ¿sí? Entonces, fíjate que el punto más bajo está en el centro y no afuera, digamos, o en la circunferencia como en el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, 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 Bien. claro, sí. Acá, bueno, algunos ejemplos, ¿sí? Para empezar a analizar un poco. Fíjate que si tenemos, en este caso, que son todas equidistancias de 100 metros, ¿sí? O sea, entre cada curva de nivel hay 100 metros de diferencia de cota o de altura, ¿sí? Pero fíjate que acá la distancia entre las curvas de nivel es uniforme, entonces eso me está indicando que la pendiente es constante o recta, ¿sí? Por otro lado, fíjate que acá en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos las primeras curvas hasta los 300, 400 metros de cota, tenemos curvas de nivel más juntas, ¿sí? Que a medida que nos alejamos vamos hacia la derecha. Entonces, inicialmente vamos a tener una pendiente más alta y después esa pendiente disminuye, ¿sí? En este caso es lo contrario. Tenemos inicialmente una pendiente relativamente baja y después esa pendiente aumenta, ¿sí? Que es lo que veíamos acá, ¿sí? O acá, mejor dicho. Pendiente baja, pendiente alta, ¿sí? Pendiente baja, pendiente alta, ¿sí? Todo siempre analizando, digamos, cuán cercas o cuán lejos están las curvas de nivel entre sí, ¿sí?
Acá, bueno, tenemos una escarpa, digamos, o una pendiente mayor en el medio, digamos, del dibujito, pero la idea es la misma, ¿sí? Que en los otros dos. Después tenemos el abra o portezuelo, que también estaba en un ejemplo anterior, ¿sí? Fíjate que acá la curva de nivel, en vez de cerrarse, ¿sí? Se continúa, ¿sí? Y se termina cerrando con digamos, el otro cerrito de al lado, ¿sí? Esto tiene más que ver con el valor de la curva de nivel, ¿sí? Si esta curva de nivel fuese menor que la cota que tenemos acá, se cerraría acá y se cerraría acá, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, esto que vemos acá es esta parte, ¿sí? O sea, esto es este sector más bajo, digamos, entre los dos picos, ¿sí? Después, acá, bueno, otro ejemplo, ¿sí? Que también nos sirve bastante. Fíjate que acá tenemos exactamente el mismo diseño, ¿sí? Solamente que tenemos valores contrarios, ¿sí? Tenemos de menor altura a mayor altura, ¿sí? O sea, la parte más elevada está en el centro, ¿sí? Entonces acá estamos en presencia de una divisoria de aguas. O sea, si acá llueve en este sector, ¿sí? El agua va a ir hacia los costados, hacia los sectores de menor pendiente, ¿sí? Por otro lado, fíjate que en este tenemos de mayor altura a menor hacia adentro, ¿sí? Entonces esto nos está diciendo que la parte más baja está en el centro. Entonces, si llueve, el agua se va a concentrar, ¿sí? Acá en el centro, y le podemos llamar vaguada, y la anterior una divisoria de aguas, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Genial. Bien, bueno, este es un diseño bastante similar. Acá esto te lo voy a dejar como ejercicio, ¿sí? Para practicar. Si querés hacemos este primero y después hay dos más, ¿sí? Entonces, fíjate que acá lo que tenemos que hacer es hacer coincidir los números, ¿sí? Con las letras. O sea, la realidad, o sea, estos cerros, digamos, con los diseños de las curvas de nivel, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjate, el número 1 tenemos una pendiente bastante baja, digamos, o constante en la parte oeste, en la parte izquierda, y una pendiente bastante abrupta en la parte derecha o la parte este, ¿sí? Entonces, de todos estos diseños, ¿sí? Tenemos que elegir cuál, digamos, se adapta a este dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver o pensar acá? Tenemos que tener curvas de nivel separadas en la parte izquierda y más juntas en la parte derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál de todos estos diseños te parece que cumple? ¿Cuál? ¿El C? Perfecto, el C. Bien. Entonces, ya el uno es el C, ya lo queda descartado, ¿sí? Vamos con el 2, ¿sí? Fíjate que tenemos una pendiente baja, ¿sí? Un pico, un El abra o E. portezuelo y otro pendiente. El No, E, entre el E y el A, aguanta. Sí, el E, porque es más bueno, grande el primero hacia la derecha. El E. bien, perfecto. El E, acá la pista es que esto, lo que decís vos, que es más grande y tenés los dos picos además representados, ¿sí? Sí. El número 3 ahora, este por ahí es el más tramposo, digamos. Tenemos una pendientes relativamente similares y uniformes, ¿sí? A ambos lados y un pico en el centro, ¿sí? El Entonces, B. ¿cuál? El B, perfecto. El 4 tenemos pendientes importantes a los costados y después El A. pendientes bien. Y después el 5, ¿cuál sería? Tenemos una pendiente importante a la izquierda y una baja a la derecha, que es lo contrario al primero, ¿sí? La D. Bien, perfecto. Bien, entonces estos te van a quedar como ejercicio, ¿sí? Para practicar un poco. Y vamos con el cálculo de pendientes. Esto no lo vamos a usar porque ya vamos a tener siempre las curvas de nivel hechas, ¿sí? Y me interesa que aprendamos a calcular la pendiente, ¿sí? Esto lo vamos a llevar al Illustrator, así lo podemos entender mejor.
Bien. Ahí ya puedes ver la pantalla. Sí. Genial. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que la pendiente es el resultado de dividir, esta palabra por ahí es medio confusa, no debería decir equidistancia, o bueno, en definitiva, sí. El problema es cuando queremos calcular pendiente entre más de una curva de nivel, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la pendiente, ¿sí? Va a ser la equidistancia sobre la distancia horizontal entre los puntos considerados, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos quede en un porcentaje, ¿sí? Entonces, si esto lo vemos en perfil, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es lo siguiente. No es más que una figura trigonométrica, ¿sí? Solamente que este punto va a ser el punto, por ejemplo, A, ¿sí? Que es 120 metros, ¿sí? Y este otro punto va a ser el punto B, ¿sí? Que es 110 metros, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, estoy dibujando el AB pendiente abajo, ¿sí? Como está acá, y dibujé solamente las cotas, ¿sí? 110 y 120, ¿sí? Este punto y este punto, ¿sí? Que son estos. O sea, a estos puntos lo atraviesa en la pantalla la curva de nivel de 110 y al punto A lo atraviesa en la pantalla la curva de nivel de 120, ¿sí? O sea, si yo dibujo esto así, estoy dibujando el plano, ¿sí? Que intersecta, digamos, a la superficie, sí, a la topografía con el plano de 120, ¿sí? Y esto lo mismo, ¿sí? El de 110. ¿Se entiende? Lo estoy dibujando en perfil, digamos. Entonces, la E, en este caso, o equidistancia, va a ser 120 menos 110, ¿sí? O 10 metros, ¿sí? Y la distancia horizontal, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Lo mido directamente a escala, ¿Qué ¿sí? es? ¿Qué es? Perdón. En el plano, ¿sí? Esta Sí, distancia planimétrica sí. horizontal la mido directamente a escala con digamos, la escala del mapa o plano, ¿sí? En este caso no tenemos escala, pero vamos a medir, ¿sí? Vamos a buscar una escala que nos sirva, digamos. Fíjate que si lo medimos nos da 2,5 centímetros, ¿sí? Si AB nos da 2,5 centímetros, ¿sí? Y supongamos que la escala es 1 en 1000, ¿sí? 1 en 1000 me está diciendo que 1 centímetro son 1000 centímetros, ¿sí? O 1 centímetro son 1000 centímetros, o 1 centímetro, ¿sí? Es igual a 10 metros, ¿sí? Entonces, estos 2,5 centímetros me van a equivaler a, ¿cuánto? 25 metros, ¿sí? Ujú. Entonces, ya tenemos el valor de la D, ¿sí? Esto vamos a ponerle que es igual a D, ¿sí? Y tenemos la E, habíamos dicho. Entonces, esto no es más que la pendiente, ¿sí? Pendiente va a ser igual a 10, ¿sí? Dividido 25, ¿sí? Por los 100, ¿sí? Esto, ¿cuánto nos da? Nos tiene que dar, creo que un 4%. A ver, ¿Por qué por 100? un 40. Un 40%, allá, un 40% de pendiente, Ah, para que te dé ¿sí? el porcentaje, está bien. Sí. Exactamente. La pendiente va a ser esto, ¿sí?
Bien, entonces, a grandes rasgos, digamos, esa es la pendiente, el cálculo pendiente, pero la dificultad puede aparecer cuando queremos, digamos, medir entre estos dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, entre estos dos, ¿sí? Fíjate, esto 7 centímetros mide, ¿sí? Entonces, tenemos que el punto más alto, en vez de ser 120, van a ser 130 metros ahora, ¿sí? El punto más bajo, en vez de ser 110, van a ser 100. Entonces, esto nos da 130 menos 100, ¿sí? Es igual a 30 metros, ¿sí? Y acá habíamos dicho 7 centímetros, entonces esto son 70 metros, ¿sí? Ujú. Entonces, si ya tenemos otra vez E, ¿sí? Que dijimos que era 30, y D, que dijimos que era 70, tenemos que calcular la pendiente ahora. La pendiente la calculamos rápidamente. 32,70, ¿sí? Por 100 nos da 42 de pendiente, ¿sí? Fíjate que la pendiente, digamos, es distinta a este sector específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta más espacio, ¿sí? Horizontal, digamos, o más distancia horizontal y más vertical también, ¿sí? Otra diferencia de cota. Entonces ahí fíjate que rápidamente calculamos dos pendientes y entre dos puntos y otros dos puntos diferentes, ¿sí? Y la B en principio, después la curva de 130, la de 100. No le pusimos nombre, pero se entiende. Bien. Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de la parte de curvas de nivel, ¿sí? Y lo que me interesa que veamos hoy es lo siguiente. Que es esto, ¿sí? Ah, no, lo vamos a ver en el otro programa. Lo vamos a ver acá, que es lo que lo tenía. Acá. Lo cerré. Acá. ¿Por qué no abre? A ver. Bueno, entonces, ahí. Fíjate que acá lo que tenemos es un mapa topográfico, ¿sí? Está cargando. ¿Ves ahí el mapita? Ujú. Sí. Bien. Entonces tenemos un mapa topográfico, ¿sí? Y queremos saber, digamos, el perfil topográfico de A hasta B. Esto es lo que vamos a hacer inicialmente, después le vamos a agregar la geología, ¿sí? Entonces, para que no sea demasiado complejo inicialmente, vamos a empezar solamente con la topografía. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es medir, ¿sí? O ver cuál es la escala, ¿sí? De este mapa. Fíjate que si yo mido ahí, son 50 milímetros o 5 centímetros, ¿sí? Entonces, acá hago una regla de 3 fácil y rápida, ¿sí? Y digo, si 5 centímetros me representan, ¿sí? Son 100 metros, un centímetro va a representar
X, ¿sí? Metros, que en este caso son 20. ¿Sí? Entonces, para hacer la escala, ¿sí? Acordate que las unidades es una relación, entonces las unidades tienen que ser la misma. No puedo poner que un centímetro son 20 metros directamente. Entonces, estos 20 metros, ¿sí? Es igual a 2000 centímetros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 1 en 2000, es la escala del mapa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿cómo llego, digamos, de eso a esto? ¿Cómo llego, digamos, de esto a poder interpretar, ¿sí? La topografía? Fíjate que si miramos un poco, tenemos una curva de nivel de 800, ¿sí? Una de 750, entonces fíjate que si acá entre esta tenemos de 800 y esta de 750, tenemos 4 curvas de nivel, entonces tenemos que decir 750, 760, 770, 780, 790, 800. A ver, ¿Sí? ¿lo podrás alejar un poquito? Sí, sí, ahí. Entonces, fíjate que la de 750, ¿sí? Tiene 4 Ah, curvas de nivel antes de llegar a la de 800, ¿sí? Entonces, si a la de 750 le vamos sumando de a 10, 760, 770, 780, 790, llegamos a la de 800, ¿sí? Entonces, fíjate que si analizamos un poco, vemos que la de 750 también disminuye hasta 700, vemos que hay un arroyo también, ¿sí? Entonces, acá ya sabemos que hay un sector más bajo, topográficamente hablando, ¿sí? Es más bajo, ¿sí? Y que va subiendo la pendiente a medida que nos alejamos de ese arroyo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos, digamos, de este análisis a dibujar un perfil, ¿sí? Que sea algo más o menos así, ¿sí? Pero que sea real, ¿sí? Yo esto lo puedo dibujar así, pero en definitiva no estoy dibujando la realidad, ¿sí? Entonces, hay, digamos, dos formas, que es lo mismo, pero depende si usas el papel o si usas la compu, ¿sí? La técnica es bastante sencilla, ¿sí? Y consiste en hacer lo siguiente. Nosotros agarramos, suponete, un papel, ¿sí? Blanco, suponiendo que está impreso, ¿sí? Esto. Y lo que hacemos es ponerlo de esta manera, ¿sí? En la misma altura, digamos, que el perfil, ¿sí? Que nos interesa en definitiva. Entonces, lo que vamos haciendo después en ese papel, ¿sí? Es primero marcar el punto A, que pasó, quedó blanco, ahí, ¿sí? Marcar el punto A, ¿sí? Y después vamos marcando las curvas de nivel, ¿sí? Las vamos marcando de esta manera. Ahí, acá podemos poner 800, ¿sí? Y después vamos marcando, tiqui, 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 acá 750, ¿sí? Vamos marcando hasta que nos quede algo así. Fíjate que esto lo hice, ya lo tengo hecho, digamos, pero lo podemos mostrar fácilmente. Y voy borrando. Entonces, una vez que tenemos en el papel o acá en la compu hecho eso, ¿sí? Esto, que es básicamente marcar el punto, ¿sí? Y marcar las curvas de nivel, ahí, ¿sí? Más o menos tiene que coincidir, ahí, no coinciden, pero bueno, deberían. A ver si lo acomodamos un poco, ahí, más o menos. Esta quedó medio desubicada, y esta también. Pero bueno, o sea, una vez que tenemos marcado esto, ¿sí? Lo que hacemos es, con esa hoja de papel o con esto que estoy marcando, venimos, ¿sí? A el perfil. Lo que hacemos es una línea horizontal, ¿sí? Dos líneas verticales para marcar las cotas o las alturas, ¿sí? Y lo único que hacemos es justamente presentarlo, ¿sí? Y en las distintas alturas vamos, fíjate, ahí vamos marcando, ¿sí? Un punto en el 800, que otra vez me quedó blanco. Vamos a ponerlo en otro color, ¿sí? Esto lo podemos mover hasta el 750.
Esto es la B larga, ahí, ¿sí? 750. Esto lo tenemos que bajar un poquito para que llegue al 740, ¿sí? Fíjate ahí, 740. Vamos bajando, ¿sí? Vamos hasta el 710, que es el que nos interesa. Son estos dos, los 710, ¿sí? Y nos queda 8, ahí, este que tengo agarrado acá es el 10, el 20, el 30, el 40, el 50 hasta acá, ¿sí? Lo marcamos y ahí fíjate que ya tenemos más o menos, ¿sí? Dibujados los puntos. Entonces lo único que nos queda es unir esos puntos, ¿sí? De esta manera, por supuesto más prolijo de lo que lo estoy haciendo, y ahí más o menos nos queda, digamos, la realidad de la topografía, ¿sí? O de lo que en definitiva es lo que sucede, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hubiésemos usado la escala horizontal, ¿sí? De 1 en 2000, lo que nos sucedía es que 1 centímetro eran 20 metros, ¿sí? Entonces, si ese centímetro eran 20 metros, fíjate que vamos a hacer 100, ¿sí? Para que se entienda. Nos hubiese quedado, ahí estoy, 20, 40, lo voy haciendo así rápido para marcar, ¿sí? A escala 1 en 2000, ¿sí? Los 100 metros, para que se entienda lo que voy a decir, ¿sí? Ahí fíjate que marqué, ¿sí? 5 centímetros, que serían 100 metros, ¿sí? Fíjate que en nuestro caso, en esta escala, digamos, ¿sí? Esto representa 100 metros, ¿sí? Y mirá si lo hubiésemos hecho así, o sea, si hubiésemos usado esta escala, ¿sí? La topografía hubiese quedado mucho más exagerada, ¿sí? Lo hice rápido, pero seguramente hubiese sido algo similar. Y en definitiva, no es la realidad esto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si hubiésemos usado la misma escala horizontal para la escala vertical, nos hubiese quedado un perfil que no es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un perfil que tiene unos... Cuidado. Vamos a medir, a ver cuánto tiene de largo, ¿sí? Nos medimos ahí 224 centímetros, ¿sí? Y dijimos que 1 centímetro eran 20 metros, o sea, esto tiene 480 metros de extensión, ¿sí? 500 metros. Y en 500 metros, digamos, no tenemos una topografía tan abrupta, ¿sí? Digamos, más bien de esta manera, ¿sí? Más suave, ¿sí? Es más real e incluso nos permite trabajar más fácil, ¿sí? Después cuando hagamos la parte de la geología, ¿sí? O sea, cuando dibujemos, por ejemplo, los estratos, ¿sí? Un pliegue, por ejemplo, ¿sí? En profundidad, una falla, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Esto lo vamos a hacer más adelante. Con que puedas hacer el perfil ya va a ser un gran avance, ¿sí? Esto, si bien después lo vamos a hacer, digamos, un poco más fácil para la parte de la tesis, si podés hacer esto, o sea, si entendés cómo hacer esto, el resto va a ser más sencillo, digamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Quedan grabadas las clases, ¿no? Sí, tengo ahí la otra, ya la cargué, pero no tengo la forma de cargar el link en el Drive. Por eso te decía, si tuviésemos la plataforma sería más sencillo. Le voy a insistir a las chicas a ver si me dan el OK para tener la plataforma. Así que bueno, voy a anotar porque si no después me olvido. Dame un segundo. Entonces, para la clase que viene, tengo que cargar el paper de Ready, ¿sí? El primero.
Vamos a seguir con la introducción, ¿sí? Vamos a trabajar con el perfil de Sierra de la Vaca Muerta. ¿Y qué más tenemos que hacer para la clase que viene? Para no olvidarme después, y así te subo todos los archivos y no te quedo debiendo nada. Bueno, los videos, ¿sí? Esto lo voy a subir a YouTube y te mando los links al celular, ¿te parece? Bueno, Dale. genial. Eh, Santiago, sí, mejor lo dejamos para el jueves, porque tengo parcial el martes. ¿Puede ser? bueno, sí. El jueves vemos de hacer las 4 horas, ¿sí? O ver cómo lo podemos distribuir. Porque tenemos que tener clase estructural también. Salvo que mañana puedas y podemos tener clase mañana. No puedo mañana. Bueno. Si no, la El semana sábado que en viene, la el tarde. miércoles. Sí. Es que, no, viste que se me recomplica. Quiero terminar esta. Bueno, no te No sé, preocupes. el sábado en la tarde, ¿querés? No, no podés. Ni no puedo, me parece. Creo que Bueno. trabajo. Pero el jueves que viene seguro, sí, por lo menos 2 horas. Y, o sea, por lo menos una de las dos El, materias, el digamos. miércoles, el miércoles yo te aviso, porque siempre una vez en la semana salgo a repartir material, entonces no Bueno, sé si puede ser el miércoles. O sea, trato de organizarlo para que el jueves me quede libre antes de, dale. ¿sí? Dale. Y por Sí, ahí, sí, por el eso no te jueves, digo el miércoles. no hay problema. El jueves seguro, sí, alguna de las dos clases, seguramente estructural. Eh, o sea, dejemos estructural para el jueves, que es lo que tenemos pendiente, y vemos si podemos hacer prácticas 2, ¿sí? Igualmente, lo que hagas en el fin de semana, envíamelo y avísame y lo miro, ¿sí? Dale. Dale, genial. Bueno, si hay alguna pregunta, lo vemos y si no, dejamos acá. Que lo del perfil, la Te lo, última te parte lo- me eso, sí. pero mándame el por YouTube de última, el Sí, link, sí, sí, y lo voy vuelvo a a dejar mirar. el archivo y te voy a subir te voy a mandar el video, sí, el link del video también, no te preocupes. Dale, buenísimo. Muchas Bueno, gracias. dale, estamos en contacto entonces. Dale, nos vemos. Chao, Dale, Santiago. chau, chau. Gracias. Chao, chao.